hablar de economía y para eso tenemos invitados que siempre están en casita. En esta oportunidad, nuestro invitado Alejandro Arredondo está vía Zoom y vamos a tratar un tema que ha salido ya en las portadas principales de los periódicos. Y sé que Alejandro ya está muy al tanto y tiene esa opinión, como siempre, en estos temas que son noticias. El presupuesto complementario por más de 40.000 millones de pesos sometido por el Poder Ejecutivo. Alejandro, esa noticia, ¿cómo cae a ustedes en el sector económico? ¿Qué significa esto? Sí, muy buenos días, Wendy. Un placer compartir contigo pantalla y también con tu amable público que le sigue en Expreso Matutino. Bueno, hay que decir que esto, el sometimiento al Congreso y al Senado de la República, se esperaba que el gobierno presentara un presupuesto reformulado, dado el hecho de que se han hecho ingresos que no estaban contemplados en el presupuesto original. Pero hay que decir, pero Wendy, ¿qué significa reformular un presupuesto? En palabras sencillas. Díganle a Alejandro que es Esther. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, le escuchamos, Alejandro. Esther de este lado, Alejandro. Sí, usted hablaba de la reformulación, exactamente. Sí, el presupuesto reformulado es una modificación legal al presupuesto general del Estado aprobado al inicio del año fiscal, y su finalidad consiste en hacer los ajustes de estimaciones de ingresos, de gastos y de financiamiento cuando cambian significativamente las condiciones económicas sobre las cuales fue elaborado el presupuesto original. Recuerden que el presupuesto de este año, de 2026, dadas las condiciones, como dije antes, económicas, cambiaron, dado que el 28 de febrero se produjo la guerra en Medio Oriente, es decir, de Estados Unidos, Israel contra Irán, y eso ha hecho que el gobierno pueda conseguir ingresos necesarios para hacer frente a las situaciones que se han presentado en cuanto a los subsidios al combustible, también para el subsidio a los insumos agrícolas. Entonces, en ese caso, Alejandro, ¿es pertinente esta propuesta ya del Poder Ejecutivo en el contexto que estamos viviendo en la actualidad? ¿Cómo se maneja eso desde el punto de vista con las metas del gobierno? ¿Cómo vamos a controlar lo del gasto? ¿Cómo se mejoraría eso a futuro? Porque, como usted mencionaba, el tema de los combustibles, por ejemplo, se ha cambiado mucho en estos últimos días. Inclusive el gobierno ha congelado, en algunos casos ha bajado. ¿Cómo entonces se manejaría eso desde el punto de vista de la logística para que el gobierno no pierda, sino que se mantenga en un nivel que pueda garantizar esa inversión, en la inversión pública en general? Sí, recordemos que el pasado mes de junio se sometió vía expreso precisamente el proyecto de plan fiscal, donde se pretende recaudar unos 40, 50 mil millones de pesos. Yo creo que se puede recaudar más, pero para este año se estima de que se recauden unos 20 mil, 25 mil millones, de esos 40 mil, 60 mil, que es anual. Entonces, el subsidio para los combustibles originalmente era de unos 13 mil millones de pesos y fue elevado y se ha disparado, ha aumentado a unos 22.500, cuando ya se creía que ya se iba a estabilizar la situación en Medio Oriente. Ha vuelto a resurgir esta situación con los ataques, y eso ha vuelto a disparar los precios de del barril de petróleo, pero también el precio de los combustibles finales, o sea, el gasoil y la gasolina, con lo cual nos movilizamos. Entonces, el gobierno ha decidido aumentar su partida de gasto a unos 40.000, un poco más de 40 mil millones de pesos, destinando para obras de infraestructura, ir dándole
a algunas instituciones presupuesto, y me preocupa que en el caso de educación se le haya retirado, en la propuesta de presupuesto reformulado, se le haya reducido unos 2.000 millones de pesos al Ministerio de Educación, cuando existen decenas de escuelas, planteles escolares en proceso de reparación y construcción, y muchos de ellos se encuentran en 0% de ejecución. Hay que decir también, Wendy, que estamos en el mes 7 y el presupuesto original de este año, 2026, solamente se ha ejecutado alrededor del 41.6%. O sea, de acuerdo a la lógica, si estamos por mitad de año, lo razonable es que se haya ejecutado la mitad del presupuesto, y eso no ha sido así. Ha estado por debajo, la ejecución del presupuesto ha estado por debajo de la ejecución. Y a eso le sumamos, Alejandro, ahí también agregaríamos, entonces, ¿qué pasa con el caso de los préstamos? Sabemos que se ha hecho eso público de que los préstamos, inclusive el gobierno dominicano ha tenido muchas críticas en torno a esto. ¿Ustedes como expertos consideran pertinente este tipo de decisiones y cómo este presupuesto complementario que el Senado debe conocer, está usted de acuerdo que se apruebe de esa manera o es necesario que se devuelva y pueda hacérsele una nueva revisión? Yo creo que esas 3 operaciones de crédito público, o sea, de préstamos, deben ser transparentadas para que la población conozca, y también que los diputados ponderen esos préstamos, dado el hecho de que nos estamos endeudando para pagar más préstamos, o sea, para gastos corrientes. En esa parte, mucha gente también ha tenido la crítica sobre esa pregunta de los préstamos, y a veces la gente ni siquiera sabe cómo se distribuye ese dinero, porque a veces son temas que ni siquiera se manejan desde la población común. ¿Y qué les representa a usted entonces esto para los subsidios sociales? Que sabemos que en la República Dominicana muchas personas se benefician de este tipo de ayudas gubernamentales. Bueno, mira, hay dentro de la propuesta de presupuesto reformulado, está una partida que dice obligaciones del Tesoro, donde se pretende destinar unos 20.500 millones para administración de obligaciones del Tesoro Nacional. O sea, eso estarán destinados, una parte estará destinada para el Ministerio de Agricultura, para el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Entonces, también yo creo que en lugar de reducirle los 2.000 millones de pesos al Ministerio de Educación, yo planteo que se tomen de ahí de esos 20.500 millones de pesos, y también que para el sector salud, lo que tiene que ver con los medicamentos de alto costo, se tomen de esos 20.500 millones de esa partida de obligaciones del Tesoro que ha planteado el gobierno en el proyecto de presupuesto reformulado. Eso vamos a esperar, Alejandro, y por supuesto que usted también pendiente para ver de qué va, que se decide ya en el Senado y las disposiciones que correspondan. Sí, ya para finalizar, sé que tiene algo más que dar, 30 segundos. Yo quiero brevemente destacar los 10.165 millones para el Ministerio de Obras Públicas y unos 3.792 millones, y eso son las dos instituciones que hacen construcción, que construyen, y eso tenderá a dinamizar la economía dominicana. Así lo esperamos. Esperamos también, ¿verdad?, porque la economía dominicana es muy resiliente y apostamos a que sigamos mejorando en favor de la ciudadanía. Gracias, Alejandro Arredondo, economista, quien aborda siempre temas actualizados de la economía dominicana. Seguimos.